Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, a primera vista, parece casi de sentido común, pero que esconde un poder transformador increíble. Es cómo la forma en que presentamos los errores puede cambiar por completo el destino de una persona. Totalmente. Porque no hablamos de animar sin más, sino de una técnica muy concreta. Los materiales que hemos revisado para esta sesión proponen una regla de oro. Para ayudar a alguien a mejorar, haz que sus fallos parezcan fáciles de corregir. Y esa es nuestra misión hoy, explorar a fondo esa idea. Vamos a ver varios casos, algunos realmente sorprendentes, para entender la psicología que hay detrás y cómo se puede aplicar en la práctica. Así que si te parece, entramos en materia. Adelante. Y es importante subrayar desde el principio que esto no va de mentir ni de soltar elogios vacíos. Lo fascinante aquí es que es una herramienta de motivación, muy sofisticada. Consiste en cambiar el foco. Ajá. En lugar de señalar la montaña que es el error, iluminas el pequeño sendero que lleva a la solución. O sea, se trata de construir confianza, no de demoler la que ya existe. Demoler la confianza. Has dado en el clavo con la primera historia que tenemos. Es el ejemplo perfecto del poder destructivo o constructivo de una primera impresión al aprender algo nuevo. El autor del texto nos cuenta el caso de un amigo suyo, un hombre de 40 años que se va a casar y decide, con buen criterio, que necesita aprender a bailar. Un clásico. Un escenario que para muchos es una fuente de ansiedad tremenda. Ponerse a aprender algo físico de adulto delante de un espejo es exponerse mucho. Pues imagínate, va a su primera clase y la profesora, seguramente con la mejor de las intenciones y una honestidad brutal, le suelta que lo que hace está tan mal que tiene que olvidarlo todo y empezar de cero. Sentencia de muerte. Es como si vas al médico por un resfriado y te dice que necesitas un trasplante de cuerpo entero. Te quita cualquier esperanza. Tal cual. El resultado fue un desánimo absoluto. Le aniquiló cualquier incentivo que tuviera. Por supuesto, no volvió a esa clase. La abandonó. Es que le está enviando un mensaje devastador. Tu esfuerzo hasta ahora no vale nada. Estás en la casilla de salida. Es una pared infranqueable. Pero aquí viene el giro. No se rinde del todo y va a otra profesora. Y esta segunda profesora hace algo radicalmente opuesto. Le escucha, le ve moverse y le dice que su estilo es, y cito, un poco anticuado. Fíjate en el lenguaje. Pero que la base, lo fundamental, está bien. Que no tendrá ningún problema en aprender unos cuantos pasos nuevos. Un poco anticuado. Es una forma elegantísima de decir está mal sin que suene a fracaso total. Valida que algo hay, aunque sea mejorable. Es que no se queda ahí. Para rematar, le asegura que tiene un sentido natural del ritmo y que es un bailarín nato. Y aquí es donde la gente puede pensar, que esto es simplemente mentir. Porque, seamos sinceros, el amigo seguramente sabía que no era Fred Astaire. Claro, él mismo lo admite en el texto. Dice, el sentido común me dice que siempre he sido y siempre seré un bailarín de cuarta categoría. Pero, y esto es lo importante, ese ánimo, esa perspectiva que le dio la profesora, le llenó de esperanza, le hizo desear mejorar. Ya. Y la conclusión es brutal. Se convirtió en un bailarín mucho mejor de lo que jamás habría sido sin ese estímulo. Es que el elogio, aunque sea una exageración, funciona como una profecía autocumplida. No se trata de si la afirmación, eres un bailarín nato, es objetivamente cierta. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, la clave es darle a la persona una base sobre la que construir, no demoler lo poco que tenga. Y es una técnica que va mucho más allá de una clase de baile. Se puede aplicar en situaciones que ni nos imaginaríamos. Y el siguiente ejemplo me parece brillante por cómo se ejecuta. A ver. Es una anécdota personal del autor con Lowell Thomas, una figura muy conocida en su época. Le invitan a jugar a la canasta, un juego de cartas, y su reacción inicial es de pánico y rechazo. Imposible, no sé nada de este juego, es un misterio para mí. La barrera mental que todos hemos sentido. Esto no es para mí, es demasiado complicado. Es una forma de proteger nuestro ego ante un posible fracaso. Totalmente. Y luego el Thomas, en vez de darle el típico ánimo vacío de «venga, hombre, que es fácil», hace algo magistral. Lo enmarca de una forma completamente personalizada. Le dice «no es ningún misterio. Para la canasta solo se necesita buena memoria y buen juicio». Ajá. Tú has escrito libros sobre la memoria. Esto va a ser pan comido para ti. Es una jugada maestra. No le está diciendo que el juego es fácil en abstracto, le está diciendo que es fácil para él en concreto. Justo. Está construyendo un puente entre un territorio desconocido, el juego, y una habilidad que esa persona ya sabe que domina. Le está hackeando la barrera de entrada. Es que el mensaje subliminal es potentísimo. No es tienes que aprender algo de cero, es vas a aplicar algo en lo que ya eres bueno a un contexto nuevo. Le quita todo el peso, todo el miedo al ridículo. Ya. Y el resultado es que, casi sin darse cuenta, se encontró jugando por primera vez en su vida. Todo porque le hicieron creer que ya tenía las herramientas para tener éxito.
Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuántas vocaciones, cuántas aficiones se pierden porque nadie nos hace ese puente? Totalmente. Porque alguien nos dice que hay que empezar de cero, en lugar de decirnos, usa lo que ya tienes. Pero es que a veces, el truco no es usar una habilidad que ya tienes, sino coger algo que todo el mundo, incluido tú, considera un defecto, y darle la vuelta. Y eso nos lleva de cabeza a la historia de Ellie Culberson, que para los aficionados a los juegos de cartas es una leyenda. Pero sus inicios fueron un auténtico desastre. Llegó a Estados Unidos buscando fortuna y fracasó en todo lo que intentó. Vendiendo carbón, vendiendo café, nada. Y por lo que cuentan las fuentes, como jugador de cartas tampoco era ninguna maravilla al principio. Era malo y peor aún, era un pesado. Era increíblemente terco, analizaba cada jugada hasta la extenuación, hacía 1000 preguntas, la gente huía de jugar con él. El típico que agota, sí. Era el típico jugador que agota la paciencia de la mesa. Un perfil que, a priori, no parece el de un futuro campeón mundial. Parece más bien el perfil de alguien que va a acabar jugando solo. Para nada. Pero entonces ocurre algo que lo cambia todo. Conoce a Josephine Dillon, una jugadora de bridge excepcional. Se enamora y se casa con ella. Y ella, en lugar de ver a un jugador plasta y obcecado, ve otra cosa. ¿Qué es lo que ve? Observa cómo analiza sus cartas con ese cuidado casi obsesivo y lo convence de que no es terquedad, sino la marca de un genio en potencia. Buah, es un reencuadre espectacular. Toma un rasgo que se percibe como negativo, ser lento, analizar en exceso, ser un pesado, y lo presenta como la semilla de un rasgo positivo, un potencial de genio analítico. Es que es eso. No intenta cambiar su esencia, sino que le da un nuevo significado. Exacto. El propio Culberson afirmó años después que fue ese ánimo, esa redefinición de su propio carácter, lo que le dio el impulso para tomarse el juego en serio y convertirlo en su profesión. ¡Guau! Le dieron permiso para ser él mismo, pero canalizando esa energía de una forma productiva. Pasó de ser el terco a ser el analista profundo. La diferencia con el caso de Lowell Thomas es sutil pero clave. Thomas identificó una habilidad positiva ya existente, la memoria, y la conectó con la nueva tarea. Josephine Dillon identificó un rasgo de personalidad percibido como negativo, la terquedad, y lo transformó en una fortaleza. Es una intervención psicológica, mucho más profunda. Si estos ejemplos ya son potentes, el último caso que recogen las fuentes es de otro nivel. A mí, sinceramente, es el que me dejó sin palabras, porque parte de una situación que parece absolutamente sin esperanza. Es la historia de un chico de 15 años llamado David. Aquí el contexto inicial lo es todo. Es lo que hace que la transformación sea tan increíble. El contexto es desolador. Años antes, David sufrió un accidente de coche con una herida en la cabeza. El diagnóstico oficial en el colegio era de lesión cerebral. Llevaba 2 años de retraso académico. A sus 15 años apenas sabía leer y no sabía multiplicar. Tenía que sumar con los dedos. Sus compañeros, con la crueldad que a veces tienen los niños, le llamaban Frankenstein. Es una condena. Es una etiqueta que te define, te limita y te convence de que no hay salida. Es muy difícil escapar de la profecía que los demás te imponen. Era un callejón sin salida. Pero su padre, Clarence M. Jones, encontró un resquicio de luz. A David le gustaba trastear con aparatos de radio y televisión. Quería ser técnico. Ajá. Y su padre se aferró a eso como un clavo ardiendo. Le dijo que para ser un buen técnico necesitaba saber matemáticas y que él le iba a ayudar. El método que diseñó es la clave de todo esto. Aquí es donde vemos la teoría llevada a la práctica de una forma brillante. Usaron algo tan simple como tarjetas de ejercicios, multiplicaciones, sumas, restas. Pero la magia estaba en el proceso. Cada vez que David acertaba una, la ponían en un montón de aciertos. Si se equivocaba, ¿Qué pasaba? el padre no se enfadaba, no le corregía en tono de reproche. Nada de eso. Simplemente le explicaba con calma la respuesta correcta y volvía a poner la tarjeta en el montón de las pendientes, para que volviera a salir más tarde. Ahí está la primera genialidad. Se normaliza el error. Se le quita toda la carga emocional negativa. Un error no es un fracaso, no es un juicio sobre tu capacidad. Es simplemente una parte del proceso que requiere un intento más, nada más. Pero es que había más. Cada vez que David acertaba una, el padre lo celebraba ruidosamente. Cada pequeña victoria era una fiesta. El refuerzo positivo. Y para redondearlo, lo convirtió en un juego. Sacó un cronómetro. El objetivo era hacer todas las tarjetas sin un solo error en menos de 8 minutos. Y cada vez que batían el récord, aunque solo fuera por unos segundos, lo celebraban como una gran victoria, abrazándose, riendo. Es un sistema perfecto. Primero, como decíamos, el error no tiene castigo. Segundo, el foco está al 100% en el progreso medible y tangible. El cronómetro no engaña. Claro.
David podía ver que su esfuerzo se traducía en mejora. Y tercero, el refuerzo positivo constante asoció en su cerebro el acto de aprender con la alegría, la conexión y el éxito, en lugar de con la humillación que sentía en el colegio. El sistema le dio pruebas irrefutables para desmontar la narrativa de no puedo. Y la desmontó de una forma que desafía toda lógica. El efecto dominó fue increíble. La primera noche que lo intentaron, David tardó 52 minutos en completar las tarjetas. ¿52? Un mes después, las hacía todas. Sin un solo error, en menos de 8 minutos. Pero lo más importante no es el tiempo. Es lo que David descubrió por sí mismo. Que aprender era fácil y divertido. Ese es el clic. Ese es el cambio de mentalidad que lo desbloquea absolutamente todo. Pasa de soy el chico con una lesión cerebral que no puede aprender a soy alguien que disfruta aprendiendo y además se me da bien. A partir de ahí fue una cascada. Sus notas de aritmética en el colegio se dispararon. Lógico, todo es más fácil si sabes multiplicar sin dudar. Su lectura mejoró. Empezó a usar un talento que tenía latente para el dibujo. Estaba conectando todos los puntos. Y un día, en la clase de ciencias, diseñó unos modelos mecánicos complejísimos para demostrar el efecto de las palancas, un trabajo que requería dibujo técnico, habilidad manual y matemáticas aplicadas. Uniendo todas esas habilidades que había ido construyendo por separado. Ganó el primer premio en la feria de ciencias de su escuela y después el tercer premio en la competición de toda la ciudad. Paremos un segundo a pensar en esto. El chico al que llamaban Frankenstein, de repente estaba en un podio recibiendo un premio por su inteligencia. Es una validación externa potentísima. Solidifica por completo su nueva autoimagen. Ya no es una creencia interna, es una realidad reconocida por los demás. La transformación fue total. A partir de ese momento, y durante toda la secundaria, estuvo siempre en el cuadro de honor. Su vida cambió radicalmente. O sea, pasó del ostracismo y el fracaso a ser un estudiante brillante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la percepción de nuestra propia capacidad es mucho más maleable de lo que creemos, y que las personas de nuestro entorno, padres, profesores, amigos, actúan como espejos que nos devuelven una imagen. El padre de David no le mintió, no le dijo, eres un genio el primer día. Simplemente diseñó un entorno donde el éxito era visible e incremental y donde los errores eran peldaños, no muros. Sí. Le dio las herramientas para que él mismo construyera, ladrillo a ladrillo, una nueva percepción de sí mismo basada en logros reales. Sí. Y lo que me parece fascinante de eso es cómo un método tan sencillo puede tener un impacto tan profundo. La idea central de todo lo que hemos visto es que la forma en que comunicamos los fallos es absolutamente crucial. Con una simple frase, como la primera profesora de baile, podemos construir un muro. Un muro de desánimo. O, con un enfoque diferente, podemos abrir una puerta a la superación, haciendo que los pasos parezcan pequeños, alcanzables y sobre todo expresando una fe inquebrantable en la capacidad de la otra persona. Lo has resumido a la perfección. La clave es descomponer el desafío y celebrar cada pequeño avance. Pero me gustaría lanzar una última reflexión que se deriva de todo esto. Adelante. Todas las fuentes se centran en cómo aplicar este principio para animar a los demás. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta y lo aplicamos a nosotros mismos? ¡Ostras! Es una vuelta de tuerca muy interesante, porque la voz más crítica suele ser la propia. Exacto. ¿Con qué frecuencia abandonamos algo nuevo, un idioma, un instrumento, porque nos ahogamos en nuestros propios errores? Nos decimos a nosotros mismos que es demasiado difícil, que no valemos para esto, que tenemos que empezar de cero. Y nos parece una montaña. Nos parece una montaña. ¿Qué pasaría si, en lugar de eso, nos tratáramos como la segunda profesora de baile? Si nos dijéramos, vale, mi acento es un poco malo, pero lo fundamental de la gramática lo tengo. Solo necesito aprender unas cuantas expresiones nuevas. Quizás la primera persona a la que debemos animar, para la que debemos hacer que los errores parezcan fáciles de corregir, es a la que vemos en el espejo cada día. Es una idea muy potente. Dejar de ser nuestro peor crítico para convertirnos en nuestro mejor entrenador. Quizá ese sea el primer paso para desbloquear todo lo demás. Un buen punto para dejarlo y empezar a practicar.